Buenas noches, bienvenidos a Especiales TNU, en particular esta noche dedicado a Daniel Biglietti. Repasaremos su obra, su compromiso, su solidaridad y empezamos repasando un poco su vida. Niño, quisiera traerte a un mundo sin impunidad, donde haya justicia y no desaparezcan la verdad. El lunes 30 de octubre murió Daniel Biglietti, considerado una de las voces cardinales del canto popular uruguayo y de la canción latinoamericana. Biglietti había nacido en Montevideo en 1939, hijo de la reconocida pianista Lidia Indart y del músico y guitarrista Cedar Biglietti. Daniel se formó en música clásica con los reconocidos maestros Atilio Rabat y Abel Carlevaro. En la década de los 50, como otros cantautores de su generación, se inspiró en el folclorismo argentino de la mano de Atahualpa Yupanqui. Canciones folclóricas y 6 impresiones para canto y guitarra fue su primer trabajo discográfico. En ese primer disco está, por ejemplo, Canción para mi América, donde reflejaba la influencia de la Revolución cubana. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Biglietti también fue creador de canciones que dejaron una huella profunda en la memoria del continente. A desalambrar, Guricito, Milonga de andar lejos o Yo no soy de por aquí. Como parte de su obra, musicalizó poemas de Nicolás Guillén, Federico García Lorca, Rafael Alberti, César Vallejo, Liber Falco y Mario Benedetti. En 1985, junto a Benedetti, construyeron el espectáculo A Dos Voces. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Su obra logró una importante proyección mundial y fue Joan Manuel Serrat quien lo homenajeó la última vez que se presentó en Montevideo. En aquel Uruguay donde con el canto nuevo se andaba a la busca del hombre nuevo por un futuro nuevo. Todo iba a ser nuevo. Bueno, algo quedó de aquel sueño, algo quedó. Sin aquel sueño seguro que seríamos todos un poco peores. Un amigo mío que está muy empeñado en lo del hombre nuevo y el canto nuevo, lo he traído aquí hoy, esta noche, para compartir con él una canción. Daniel Biglietti. No se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo. Médico, director del CUDIM, ex preso político, amigo de Daniel Biglietti, también Lourdes me recordaba, ex rehén de la dictadura. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Recibirlos a ambos. Muy bien. Y cuando tomamos contacto con Lourdes, yo le planteé la posibilidad que trajera algunos objetos que ella considerara importantes para recordar a Daniel Biglietti. Y bueno, ella eligió un disco, claro, y 3 libros. Claro, bueno, esos objetos que nos ayudan, porque efectivamente cuando tú me llamaste para venir acá, bueno,
yo agradecí tu invitación porque pienso que es en la perspectiva de justamente de rendirle homenaje y de mantenerlo vivo a Daniel y bueno, por eso me pareció importante venir, aunque claro, es un momento difícil en que estamos en todos, digo personalmente, pero también todos nosotros, ustedes, bueno, les está costando mucho trabajo, nos está costando mucho trabajo aceptar lo que ocurrió y queremos que esté vivo y que, bueno, él tendría que estar acá porque él estaba previsto que viniera a hablar contigo sobre el recital que había programado para el 1 de diciembre en el Galpón. Entonces, bueno, es difícil y al mismo tiempo consideré que tenía que hacerlo, ¿no? Y con respecto a estos objetos, bueno, uno de los objetos que traje fue el disco de su mamá, el recital Lidendar, publicado por Ayuí, que a él le gustaba mucho llevar consigo para ponerlo en la sala mientras llegaba la gente y bueno, Daniel siempre estuvo como muy agradecido por lo que fue el legado de sus padres. Entonces, bueno, uno es ese recital, hermoso disco de la pianista Lidendar. Lourdes, tú decís que cuando iba a actuar a un determinado escenario, mientras la gente iba llegando, mientras le pedí al estaba sonidista que por favor lo pusiera antes en el tiempo, ¿no? en que la gente iba llegando, que lo pusiera bajito para que fuera como, para acompañar, para recibir, digamos. Y bueno, y también muy agradecido siempre Daniel del legado que le dio también su papá, Cedar Biglietti, ¿no? que entre otras cosas, él fue, digamos, él era folclorólogo y escribió el libro, El Clinudo, que Daniel hizo esta publicación, esta edición, en la que, bueno, yo pude colaborar un poco junto con su sobrina Adriana y, bueno, el sobrino Alejandro, así que bueno, esto sería un poco en relación con el legado de sus padres, ¿no? Y bueno, otros objetos que me pareció interesante poder traer es el libro de Mario Benedetti sobre Daniel Biglietti Desalambrando, que se publicó acá en Planeta 6 Barral, en que, bueno, esto salió en el 2006, esto fue una reactualización de un libro que había escrito Mario hacía muchos años, ¿no? En el 74 me parece, y bueno, también yo pude colaborar en esta reactualización y esto, bueno, dio origen a, bueno, muchos intercambios en que Daniel, bueno, a partir de la desgrabación de las entrevistas, bueno, él también me contaba, ¿no? Muchas cosas. Fueron muchos momentos, digamos, de vida compartida. Esto se publicó acá en el Uruguay, ojalá que podamos reeditarlo, y después se hizo una edición en Alfaguara, en España. Sí, esta edición también. Henry, la muerte de Daniel fue muy repentina. Bueno, sí, fue muy rápido y además inesperado. Es decir, es algo que uno no lo pensaba, no lo imaginaba. Cayó como un rayo en un cielo azul. ¿Cómo lo recordás a Daniel? Bueno, lo recuerdo y lo voy a recordar para siempre. Nuestro primer encuentro fue en un ómnibus en 1967 rumbo a Paysandú, que nos pusimos a conversar en ese ómnibus. Y bueno, y luego está todo el periodo de la influencia de él. Yo estaba haciendo folclore, y bueno, y Daniel había publicado canciones que rescataban aquel folclore que empezaba con mucha fuerza en Uruguay, porque teníamos la influencia de Argentina, y bueno, hubieron músicos que empezaron a desarrollar lo que era más uruguayo, ¿no? Entonces esa influencia ya arranca nosotros creamos un grupo, los Cimarrones, y cantábamos con él, empezamos a cantar con él en algunos espectáculos, y luego, bueno, la formación del Centro de la Canción Protesta, en la cual participamos, y bueno, Daniel fue presidente de ese Centro de la Canción Protesta, que nucleó a todos, bueno, Cita Rosa, El Sabalero, Washington Carrasco estaba ahí, estaban los Caminantes, grupos, los Olimareños, en fin, estaban representados muchos de los artistas de la izquierda realmente
de aquel momento. Lourdes, Daniel estaba, tú recién lo mencionabas, en los preparativos de lo que sería su actuación el 1 de diciembre en el Teatro El Galpón. Decíamos, seguramente iba a estar aquí en Televisión Nacional hablando de esa actuación, de ese recital, pero había estado en el Antel Fest en Piriápolis. Venía del homenaje a Violeta Parra en los 100 años de su nacimiento, venía de Chile. Había estado en los 50 años aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara, y tú me decías, a él Bolivia le preocupaba y le importaba en particular. Sí, retomando un poco eso que dices, sí, estuvo en el Antel Fest y estuvo muy contento, muy contento de encontrarse, además, en un ámbito donde había muchos jóvenes. A Daniel le importaba mucho cómo los jóvenes podían recibir sus mensajes, ¿no? El mensaje de su obra, dado que, bueno, él escribió esas canciones en una época y con una preocupación social que él seguía manteniendo aun cuando hubiesen cambiado las circunstancias. Pero entonces, claro, él se preguntaba, bueno, ¿cómo lo van a recibir? Y, bueno, aceptó ese desafío de cantar en un festival tan para los jóvenes, ¿no? Le gustó mucho, y después, bueno, sí, estuvimos en Chile, en el homenaje a Violeta Parra. Eso fue en Valparaíso, y él estuvo incluso, hizo un concierto en Santiago, en el Escafé de las Artes, donde bueno, se convirtió de hecho en un homenaje para él, ¿no? Que eso es lo que había querido acá a través de la Embajada de Chile. Y bueno, después fuimos a Bolivia. Durante el periodo de Santiago, de Chile, fuimos a Bolivia, y eso para él fue muy importante, aunque fue difícil, era cansador, eso todo, pero para él era fundamental y estaba muy contento, muy contento. Muy contento cuando cantó frente a tanto público, frente a Evo Morales, frente a todo lo que habían sido, bueno, las reivindicaciones de este gobierno, ¿no? Y le gustó mucho cantar, y le gustó mucho, hay algo muy personal que quiero decirte, y es que cuando terminó la actuación, se pusieron a tocar las bandas autóctonas de ahí, ¿no? Y él dice, bueno, a ver, Lourdes, vámonos, estaban esperando, pero dijo, bueno, vení a oírlos, porque si no es como si no hubieras estado en Bolivia, ¿no? Entonces, él estaba ahí muy tocado porque había sobrevenido la noticia de la muerte de su amigo Coriún Aronian. Entonces, bueno, fue un periodo muy intenso, pero al mismo tiempo muy bueno, ¿no? Muy bueno para él. Estaba muy emocionado por eso. Henry, ¿cuál entendés que es el legado de Daniel Biglietti? Bueno, a mí me parece que es un ejemplo formidable, ¿no? Yo pienso que hay personas que sobresalen del común, que tienen una coherencia, tienen una solidaridad que está por encima de lo que de repente muchos entendemos, que hacen una entrega total, con una convicción absoluta, que son capaces de ir a tocar a lugares donde hay 4 personas, porque siente que los apoya tocando. Eso hacía Daniel, nunca decía que no. Donde lo invitaban, él iba a cantar. Esas cualidades hacen que la persona sobresalga y que sea destacado como él se destacó. Y yo agrego otro, es lo que yo le llamo la sabiduría humana, de encontrar una compañera que lo termina de hacer perfecto. Eso es muy importante, porque esas 2 personas integran una persona. Y detrás de todos estos últimos esfuerzos de los últimos 30 años está la presencia de Lourdes continuamente ahí, en la presencia de Daniel. Es indisoluble, y es lo que también lo hace más íntegro y más perfecto. Lourdes, preguntarte por lo personal es un momento complicado, tú lo decías, estoy todavía de duelo. Pero bueno, también hablamos que hay gente que te encuentra y te pregunta, ¿te vas a quedar en el Uruguay? Hace 17 años que Lourdes vive en Uruguay, hace 30, casi 30 que estaba con Daniel Biglietti.
trabaja aquí, vive aquí, echó raíces aquí, pero también hay una familia en México. ¿Cómo estás visualizando, si es que de pronto es un poco pronto para ver cómo visualizás el presente y un poco el futuro? Bueno, es difícil, ¿no? Yo estoy muy ligada al Uruguay por cariño a Daniel, ¿no? Y por cariño a los uruguayos, ¿no? Por mi propia práctica, por mi formación. Yo me hice psicoanalista en Uruguay y siento este país como también mi patria, ¿no? Entonces, me resulta difícil, sí, esas preguntas que me dicen, bueno, te vas, ¿no? Yo creo que, bueno, por supuesto, Daniel también compartía eso de estar un poco divididos, ¿no? Y como decía Henry, esto de estar, tratar de poder ser lo más completos posible. Daniel tenía su hija en Francia, tenía muchos amigos también, ¿no? Del periodo en que estuvo exiliado. Bueno, yo también, cuando también estuve allá, también tengo mi familia en México, que por supuesto quiero muchísimo y que ahora, bueno, voy a querer ir a visitar. Quisiéramos juntar todo, ¿no? Y creo que en eso estábamos intentando juntar a Daniel con su nieto ahora en Francia. Y está la familia de acá, la familia de Daniel, sus hermanas, sus sobrinos nietos y todos los amigos. Entonces, bueno, tratamos de juntar, siempre tratamos de juntar. Y bueno, Daniel en lo personal era alguien que era muy cariñoso, que quería mucho a su familia, tanto la más cercana como también sus familias que se había ido incorporando, ¿no? Y además, bueno, también quiero mucho su obra, que la considero también parte de mi familia, ¿no? Y quisiera poder colaborar a que se mantenga viva. Entonces, claro, preguntarme desde dónde es difícil. Yo lo veo más desde aquí, yendo y viniendo. Para todas partes. Claro. Muchas de las cosas que plantea Daniel Biglietti en su música siguen igual, o se puede decir que están peor en nuestro continente. Y quizás algunas podrán estar mejor. ¿Cómo ves en lo que son sus temas, su obra? Yo tengo el concepto de que hay músicos que han hecho canciones que no se pueden hacer mejor. Te pongo el caso de los Beatles. Hay canciones de los Beatles que no se pueden mejorar. Es de una perfección, llegan de tal manera. Y Daniel tiene muchas de esas canciones que te quedan para la eternidad, y van a quedar para la eternidad, porque están por encima de lo cotidiano, ¿viste? Es con una profundidad, a veces sencilla, pero tremendamente profunda. Y eso me parece de que tiene un valor de año tras año y por futuros y para el resto de la existencia, canciones que van a quedar y que no se pueden hacer mejor. Gracias a ambos por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlos verdaderamente. Gracias a ti, Ana María, por tu invitación. Muchas gracias, Ana María. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida. La respuesta eficaz es dar palos de vidente, ojo por ojo, lente por lente. El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la sota al rey de bastos. El agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con natre, bailo en la tumba del muerto, mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Seguimos adelante, vamos a recibir ahora a Marcelo Pereira, periodista, editor de cultura de La Diaria, además una de las cabezas fundadoras del diario, pero además puedo dar fe, un melómano empedernido. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo definirías a Biglietti músico, primero que nada? Bueno, un guitarrista superdotado, gran cantor, un tipo muy creativo, muy inteligente para componer, y además de una consecuencia y una coherencia con la comprensión de lo que él quería hacer y las maneras que fue encontrando de hacerlo a lo largo de los años, tipo completísimo. A mí me impresiona todavía esa mezcla entre su postura clásica con la guitarra
en la pierna que la ponía, con la formación del conservatorio y de Carlevaro, y esa mezcla con su música y con el folclorismo que algunos lo definían, con la canción de protesta, esa mixtura a mí por lo menos me impresionó siempre. Sí, y de repente es una cosa a la que en Uruguay estamos acostumbrados, porque tenemos una escuela de guitarra muy importante a nivel internacional, cosa que tampoco se sabe siempre, Claro. y una tradición de músicos populares que son grandes guitarristas. Tiene esa cosa de Carlevaro, así, ¿no? Total. Que además es una técnica que agradecen generaciones de guitarristas en todo el mundo porque te permite no tener una cantidad de dolores y contracturas y deformaciones profesionales que antes de que él estudiara el asunto para que cada parte del cuerpo estuviera cómoda para tocar la guitarra, no existía. Lo otro que me impresiona de eso es cómo hace aparente muy fácil lo que después si uno quisiera hacer es mucho más complicado, ¿no? Sí. La gente que toca guitarra se da cuenta de todo lo que tocaba Biglietti, y además realmente lo hacía, no era un tipo que estuviera haciendo alarde de todo lo que podía tocar, pero podía haber sido perfectamente concertista de guitarra, y encontraba una cosa que no era el lujo, ¿no? El despliegue de miren qué bueno que tengo, soy. pero está todo muy bien tocado y es mucho más difícil de lo que parece porque tenía además esa facilidad de no hacer, que tiene Chico Buarque, que de repente la gente no se da cuenta lo complicado que es lo que está tocando, ¿no? Porque suena fácil, suena... Sí, hasta se ve fácil cuando uno lo ve y en realidad si lo quiere intentar es mucho más complicado. Sí. Sus primeras ediciones, su primera edición es en el arranque de la década del 60. Yo leyendo encontraba que aparece una generación, entre otros con los olimareños, donde ya estaba Osiris Rodríguez Castillo, donde aparece Chalar, ni que hablar Yupanqui. Se arma como un bloque fuerte que impone una marca fuerte en ese momento. Sí, es toda una corriente que empieza a construir un cancionero uruguayo, ¿no? Decía Engler más temprano, estaba el folclorismo llega a Uruguay vía Argentina, y hay una serie de figuras que sienten la necesidad, que es artística y es política también, de desarrollar un cancionero uruguayo, y entre ellos sí, que además hacen varias cosas a la vez, ¿no? Porque hace un cancionero uruguayo a la vez sintonizados con lo que era Yupanqui. Tiene mucho el folclore del interior argentino como propio también. Sí, pero con lo que era también, yo qué sé, Violeta Parra, otra gente contemporánea. Es un cancionero que a la vez es nuevo y también incorpora una dimensión de testimonio social muy fuerte, ¿no? De eso te quería preguntar también, ¿cómo ves al Biglietti letrista, la lírica de Biglietti? Biglietti yo creo que es un gran letrista, que además es bueno cuando empieza, porque es muy eficaz en lo que está haciendo, y se va enriqueciendo con el paso del tiempo. Cuando Biglietti vuelve del exilio, que por supuesto no fue lindo para nadie, él viene con un conjunto de repente no muy grande, pero sí muy nuevo en calidad y en enfoque de canciones, porque son canciones, yo digo, como un poco dialécticas, donde él empieza a manejar contradicciones, a hacerle lugar en su discurso y ¿no? a la duda, a la contradicción, y que se resuelven normalmente en mayor, digamos, y en una cosa que reafirma la convicción, pero es mucho más complejo, mucho más sutil en una cantidad de cosas y mucho más poético además, ¿no? El trabajo letrístico, incluso en los discos que grabó después de volver, ya incorpora además una cosa que no deja de tener su mensaje, digamos, para decirlo en términos clásicos, pero que además tiene toda una riqueza de escritura, tipo muy cuidadoso también para escribir, está muy pulido lo que hace. Canciones como la canción, yo qué sé, para Sandino, ¿no? Están a kilómetros de un panfleto, es una cosa literariamente muy valiosa. Ese es un punto además que está bueno destacar porque muchas veces la canción política tiene el prejuicio
de muchos de los que están afuera del panfleto, antes de escucharla o de decodificarla. Biglietti yo siento que lograba romper con ese paradigma o con ese prejuicio. Sí, ojo, el panfleto es un género legítimo, ¿no? Es una manera, lo que pasa es que acá otra de las cosas a las que estamos yo creo acostumbrados... que la riqueza artística le da otro vuelo además. Claro, lo que estamos acostumbrados en Uruguay es a que hay gente que hace canción con sentido político y que se exige un nivel muy alto de calidad porque tiene la convicción de que no es el texto, el contenido, digamos, entre comillas, de la canción lo que va a ayudar a que el oyente cambie, sino que también es la calidad artística. El valor artístico. Lo que va a levantar el promedio. La gente, lo que va a ayudar a la gente a sentir mejor, a pensar mejor y a entender mejor el mundo. Entonces, no se redime una canción chata musicalmente porque tenga una letra que la justifica. Claro. Hace no mucho tiempo, Fernando Cabrera, en una charla privada, digamos, con otros colegas, le comentaba a uno de ellos, el Uruguay no valora ni cerca el tamaño de la obra y del propio Daniel Biglietti. Esto con Daniel todavía vivo y ya con un reconocimiento que capaz que ahora se lo da, porque viste aquello del corto Buscaglia, ¿no? De que sponsor la muerte. Sí. ¿Cómo la ves vos? Yo creo que Fernando tiene, digamos, herramientas para fundamentar, porque dice, tiene mucha razón. O sea, era un tipo de primer nivel internacional, reconocido internacionalmente, que gente, sí, del tamaño de Chico Buarque se sentía como un par. Claro. Eso no es poca cosa, ¿no? Es un tipo respetado por su calidad artística, por su coherencia, porque incluso yo creo que la gente que acá en Uruguay, que pudiera estar más en desacuerdo con el contenido, con su cabeza, ¿no? Las cosas que él pensaba, le reconoce que siguió en su trillo, nunca pidió disculpas, ni se trató de esconder quién era ni qué pensaba, ¿no? Y eso es un valor. Quiero despedirme preguntándote por aquel vínculo artístico y humano también con Benedetti. ¿Cómo lo valorás y cómo lo viviste en su momento? Bueno, eran sí, dos figuras muy parecidas y muy distintas también, ¿no? Parecidas en muchas cosas, justamente de enfoque sobre la realidad de Uruguay, parecidas en su repercusión y fuera de fronteras, que también acá en una época en que estaba como de moda hablar mal de Benedetti, y la gente es como que no lo veía, ¿no? Cuando Benedetti empezó acá decían, sí, lo que pasa es que él retrata esa cosa montevideana. Es como muy sencillito. Entonces por eso tiene éxito acá, y después resulta que salió del país y en todos lados era... Entonces algo tendría, ¿no? Pero a la vez en la forma, yo creo que Benedetti cultivó una cosa mucho más, justamente, un trabajo muy fino sobre lo coloquial, sobre un tipo de comunicación, y formalmente en un manejo muy sólido de algo, de tradiciones poéticas, ¿no? Yo creo que musicalmente a la vez Biglietti iba como para otro lado, ¿no? Tenía una raíz en cosas de tipo folclórico, que alguien puede considerar simples, pero a la vez había todo un trabajo como de avance, de exploración musical y letrística. Yo creo incluso como letrista, Biglietti quizá es un tipo más audaz que Benedetti. Sí. Marcelo, gracias. Bueno, gracias a vos. Estuvo Marcelo Pereira con nosotros, seguimos con Ana María. Daniel Biglietti fue un cantautor comprometido con la realidad social y política de su época. Compositor e intérprete, también fue docente, periodista y locutor de radio. Al decir del periodista Guillermo de Alencar Pinto, sus discos Canto Libre en 1970 y Canciones Chuecas en 1971 fueron una reivindicación de la lucha armada guerrillera. El chueco no sabe de orilla ni sabe de mar, él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. En las décadas del 60 y 70, cuando la represión a los movimientos populares y a los partidos políticos se hizo intensa en todo el continente, en Uruguay, como en otros países latinoamericanos, culminó con un golpe militar. Biglietti fue detenido y encarcelado.
Su detención despertó una campaña de reclamo por su liberación que fue impulsada por personalidades de la cultura y la política a nivel internacional, como Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Julio Cortázar y Oscar Niemeyer, entre otros. Una vez liberado, partió hacia el exilio en Francia. En el fin de la dictadura, en 1984, regresó a Uruguay. Edita obras nuevas, entre ellas Trabajo de hormiga en 1984 y A dos voces con Mario Benedetti en 1985. En cada concierto volvía a los viejos temas. En su última presentación en Antelfest en Piriápolis y como forma de homenaje a los 100 años del nacimiento de la chilena Violeta Parra, interpretó Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, ¡vivan los especialistas! Más allá del músico, el periodista y comunicador mantuvo siempre encendida su llama. Desde 1994 produjo y condujo el programa radial Tímpano en Radio El Espectador. Comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti. Párpado se llamó el programa de televisión que realizó desde 2004 en TV Ciudad de Montevideo. Fue importante también su tarea de investigación, preservación y difusión de la música latinoamericana a través de la construcción y desarrollo de lo que llamó Memoria Sonora de América Latina, un inmenso archivo que incluye, además de música, entrevistas a músicos y escritores realizadas a lo largo de su carrera en todo el mundo. Recientemente había participado en Valle Grande en el Encuentro Mundial por los 50 años del Che en Bolivia. En la obra de Biglietti queda la memoria de una época aguda en la música latinoamericana. Le damos las buenas noches a Diane Denoir, amiga de Daniel Biglietti, cantante, compositora. Conversábamos fuera de micrófonos. ¿Lo conociste, Daniel Biglietti, me decías, en el 67 en el Festival de la Canción de Protesta? Bueno, lo conocí un poquito antes, pero ahí fue la primera vez que compartimos escenario. Era en realidad como un concurso, donde los únicos dos músicos invitados fuera de concurso éramos Daniel y yo. Que, por cierto, en ese festival apareció el sabalero por primera vez, José Carvajal. Y ahí fue donde compartimos escenario con Daniel. Sí. ¿La canción era la canción de protesta? ¿Está bien esa definición? ¿Te gusta esa definición? Porque cantaban canciones de protesta con el objetivo de querer cambiar el mundo. De tener un mundo mejor. Y estábamos muy esperanzados. Mira, en cierta manera protestábamos por una serie de cosas que sucedían. La lástima es que después se encorsetó un poco el término protesta, como que fuera algo cuadrado, algo con poca creatividad, que ese es otro tema. Pero yo creo que la canción de protesta que arrancó en esos años y ya teníamos influencias de afuera también, creo que fue bastante prolífica y bastante variada desde el punto de vista de géneros, estilística. La canción de protesta no es solamente folclore o lo que se llama el canto popu. Yo creo que en el Uruguay tuvo una evolución también gracias a Daniel, porque Daniel es un gran elaborador musical, es muy fino musical y poéticamente, y creo que derivó en una canción urbana que años después empezó a manifestarse. Y ¿Se puede decir que Daniel abrazó las causas de los movimientos revolucionarios de América Latina? Daniel abrazó todas las causas que involucraran la defensa de los derechos humanos y el camino de un mundo mejor, de más igualdad. No solamente latinoamericano, ¿no? Es decir, todos en los 60 mirábamos las injusticias de Vietnam y nos enterábamos de lo que había pasado con las colonias en África. Y nos enterábamos de un movimiento que había en Estados Unidos tanto en contra de la guerra de Vietnam como a favor de la igualdad de los negros. Sí, la presencia del imperialismo estadounidense estaba también presente, es decir, no era solo América Latina. Y Mayo 68, que también marcó algo significativo. Europa no era tan blanca y tan parejita como creíamos. Y a la vez, cuando llegó al exilio en Francia,
se dedicó también a salir por América Latina. Yo estaba mirando algunos videos y veía sus intervenciones cuando estuvo en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Constantemente, y estuvo, mira, yo estuve exilada en Venezuela, y Daniel siempre aparecía con su guitarrita y con su grabador, porque él en aquel entonces tenía un programa de radio en Francia, y él fue armando un acervo de cantantes y de personas vinculadas a este camino por un mundo mejor, que creo que es muy valioso. Y cuando vino a Venezuela, él llegó con su guitarrita y con el grabador. Y para que veas lo que era Daniel, yo me acuerdo que cantó en Caracas, tenía que cantar en Valencia, y yo tenía que acompañarlo, y me engripé. Y vino Daniel a casa y me dijo, bueno, si no podés venir, por lo menos te canto acá. Al pie de la cama me cantaba las canciones nuevas, porque estaba haciendo, fíjate qué creador Daniel, estaba armando las canciones esdrújulas. O sea, era un chip nuevo que tenía Daniel dentro de su mundo, de seguir buscando nuevos colores, nuevas maneras de jugar con el lenguaje. Joan Manuel Serrat, cuando se presentó en el auditorio, decía, queríamos un mundo mejor, un Uruguay mejor. Queremos. Pero bueno, dice, aunque no lo hayamos logrado, somos mejores. Y una representación de ese hombre nuevo y de ese ser mejores, aunque no hayamos conquistado estrictamente un mundo mejor, y allí lo presenta a Daniel Biglietti. ¿Sí? ¿Coincidís con él ese concepto? Absolutamente. Yo no conozco, creo que Daniel y Mario Benedetti son dos únicas personas, porque es muy difícil ser tan coherente, tan consecuente y tan ético. Y creo que Daniel a lo largo de toda su vida mantuvo una consecuencia, una coherencia, una humildad, una generosidad y una ética que son bien difíciles de llevar adelante. Repasando sus programas en la televisión y también en la radio, encontrás también generosidad hacia sus colegas, sí, sobre todo hacia las generaciones más jóvenes. Hacia todos. Tú sabes que hubo, por ejemplo, el año pasado un homenaje a Ali I que se hizo aquí, y yo veía en los ensayos que vinieron unos artistas venezolanos y hubo unos cuantos uruguayos que participamos. Yo veía la actitud de Daniel, que en realidad de todos los que estábamos ahí era el más grande, el más famoso, el que más creación tuvo. Yo lo veía a Daniel calladito, contribuyendo, cero soberbia, cero ego, cero acá estoy yo. Y yo pensar que Daniel hace 50 años que es un grande, reconocido mundialmente por los mejores cantantes y compositores del mundo, que él estaba ahí con su guitarrita y opinaba, sin ningún afán de protagonismo impresionante. Dian, ¿consideras que hay un legado de Daniel Biglietti que habrá que rescatar? Sí, absolutamente. Yo creo que hay un legado muy importante y que, más allá de lo que Lourdes, su compañera, tiene un gran trabajo de ordenamiento, me parece que, no sé si se llama Estado, ministerio o qué entidad oficial, tiene que comprometerse a ayudar a preservar eso con un perfil, no sé si se llama museístico, archivológico, patrimonial, para que eso se backupee, se clasifique, se arme un museo, legado Biglietti, como le quieras llamar, pero que eso pueda conocerse en el Uruguay y en el exterior, porque creo que Biglietti es un compositor absolutamente uruguayo, con trascendencia universal, que el mundo debe conocer y se debe preservar, absolutamente. Y creo que hay una tarea importante ahí del Estado. Si uno se pone a pensar,
Hace muy poco se fue Coriún Aroñán, lo mencionaba Lourdes, amigo personal de Daniel. Y arreglista, porque los discos de Daniel que figuran el arreglador Lionel Heinitz es Coriún. Y fundadores los dos del sello Ayuí. Mario Benedetti, bueno, Cita Rosa, que hace mucho que ya no está. Estoy pensando también en lo que ellos representaron, en todo lo que fue los tiempos de la dictadura y la salida de la dictadura, lo que representaron para muchas generaciones y que hoy ya no están. Eduardo Galeano. Benavides. Washington Benavides, tenés razón. Y bueno, Graciela Paraskevaides. De todos ellos hay un legado, hay una conciencia colectiva. Sí, creo que forman parte de un camino labrado por creadores que es muy importante, que hay que conservar, que hay que escuchar, que hay que leer. Y no, es muy fuerte. Son obras a sistematizar. Absolutamente. Sí. Dian, gracias. Es un año muy duro. Gracias por haber venido esta noche. Gracias a ti. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa y seguimos. Todavía tenemos más en este especial dedicado a Daniel Biglietti. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Muricito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van, todos van, todos van, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Seguimos adelante, último bloque de este especial sobre Daniel Biglietti, y vamos a recibir a un colega, músico, que además fue alumno de él y amigo. Estamos hablando de Washington Carrasco. Buenas noches, ¿cómo andás, Washington? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos aquí para homenajear a uno de los grandes de la cultura de este país. Con quien además tuviste mucho contacto hasta los últimos días por la Fundación Mario Benedetti. Por la fundación, y por la vida, va. Por la vida. El momento, estuvimos el sábado anterior a lo acontecido, estuvimos en un lugar que él quería mucho, donde le habían dado su guitarra negra, y en ese momento, bueno, me la estaban entregando a mí, y él estaba felicísimo con todos nosotros, sus amigos, sus pares, allí, y bueno, pasó lo que pasó. Hoy yo le preguntaba a Marcelo Pereira por el que me definía el Biglietti músico. A vos te voy a pedir el Biglietti en todas sus facetas, claro, porque lo curtiste mucho. Como músico, Daniel, o sea, hay gente que se asombra de la forma de tocar de Daniel. Lo que pasa es que Daniel tenía una cultura muy, muy grande, no solamente musical, sino también literaria. Venía de dos padres músicos, claro, concertistas, los dos. Él mamó de chiquitito eso, él tocaba el piano también, tocaba muy bien. Entonces, él logró fusionar el toque de guitarra clásico con el toque de guitarra folclórica. Una por su padre, que también era concertista, pero era folclorólogo, entonces investigaba otros ritmos, otras cosas, que él fue captando eso también. Después él tuvo un tiempo que tuvo que tener quietud cuando era chico, entonces se refugió en una vieja vitrola con discos de Atahualpa, de Antonio Tormo, de La Tropilla Huachicapampa, bueno, todo lo que nos gustaba en aquella época a nosotros, ¿no? Y bueno, hasta lo último él era ferviente admirador de Yupanqui, por supuesto, de Antonio Tormo. Él fue uno de los cantores que más nos marcó. Incluso él cantaba, a lo último cantaba canciones de Antonio Tormo. Una canción o dos, no recuerdo bien.
Entonces, bueno, esa formación, esa forma de tocar la guitarra que vos lo mirás y decís, eso lo hago yo, y no, te das la cabeza contra la pared 30.000 veces, ¿no? Y aparte de la formación vocal también que él tenía, él fue, para algunos que no sepan, fue también locutor del Sodre. Yo ahí lo conocí también, iba a charlar cuando él estaba haciendo locución en el viejo Sodre, en el que se quemó. Y bueno, y a partir de allí, digo, después tuvimos cuando yo voy a pedirle clases de guitarra a él, era maravilloso, eran clases de guitarra, sí, pero más bien eran clases de vida, ¿viste? Porque hablábamos como dos jóvenes que éramos en aquel momento, ¿no? Música, política. Claro, él tenía apenas 3 años más que yo, 2 años y medio más que yo. Entonces estábamos ahí, y política y cosas, ¿no? Y tengo el privilegio, yo siempre lo cuento porque para mí fue una maravilla, él me daba clases en la cocina del apartamento en la calle Andes, Andes y entre Colonia y Mercedes. Entonces un día agarró la guitarra y me dice, a ver si te gusta esto. Y empezó a tocar y yo me volví loco. Digo, la quiero tocar. Dice, bueno, déjamela grabar y después te la paso. Era desalambrar. Entonces digo... Qué momento vivir esa escena, ¿no? Proyectado lo veo allí, justo estaba en una parte medio oscurita de la mesa y de la cocina, y lo veo totalmente al flaco cantando eso. Y bueno, ahora para mí es una, no sé, es una emoción, un recuerdo, un honor haber vivido ese instante, esos 3 minutos que dura la milonga. Describime esos 60s de jóvenes, de empuje, de mucho gusto por la música, pero también de mucho compromiso y de esa cosa que se reflejaba en todos los ámbitos de esos días. Claro. Y bueno, fueron épocas muy, muy, muy difíciles, en las que Daniel, bueno, ya había arrancado desde el principio, ¿no? Desde los años 57 más o menos, él arrancó allí. Y en los 60, bueno, ya tenía un disco, 6 impresiones de canto y guitarra, y luego hizo con Capagorri, hizo El otro hombre de nuestra tierra, que fueron 2. El primero fue digamos, como un descubrimiento. Yo recuerdo que ese libro lo compré, mira vos, en la feria del libro, cuando se hacía en la explanada municipal, que no era lo que es ahora, era un descampado total aquello. Bueno, allí me compré ese disco, y que todavía lo tengo, y bueno, eso fue un abrecabezas, fue como un abrelata, ¿viste? Abrió la cabeza de mucha gente, de muchos músicos, porque nosotros veíamos de la Argentina, que nos venía, yo qué sé, todo el folclore argentino, veíamos una forma de tocar la guitarra, pero esto era otra cosa, era folclore, pero con otra salsa, ¿viste? Como si te sirven una pasta con una salsa, el tuco, decís, ta. Pero esto es pasta, pero con otro tuco, otra cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que Daniel para mí formó yo digo que Daniel dejó una escuela. Y a partir de ese momento y de ese disco, y después del que viene, y de todo lo que viene, ¿no? Pero digo los 2 primeros. Ahí se mete derecho con todos los géneros musicales de Uruguay, milonga, huella, polka, pero con un tratamiento que no era el folclórico. Era una huella, era una polka, pero no era lo mismo. Toque más allá. No era era otra cosa. Bueno, entonces, a partir de eso, bueno, lo que vos me decís, aquella efervescencia, se suceden un montón de viajes que hicieron varios, entre ellos estaba Carlos Molina, estaba ahora no recuerdo, eran unos cuantos, que fueron a Cuba, fueron allá a un festival. A un festival de la canción política. De la canción protesta. Bueno, cuando volvió, los olimareños estaban también, estaba Manuel Capela, creo que también fue, muy jovencito. Y bueno, cuando vino ya aparte el Uruguay y Latinoamérica estaba
se estaba gestando algo ahí que... Muy influido por Cuba, ¿no? Exacto, influido por Cuba, pero aparte digo, influido por allá, por otro lugar que, bueno, estaba moviendo sus hilos en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, Daniel fue una de las figuras fundamentales en eso, y bueno, no he visto una persona más coherente, más trabajador, indeleble, su cabeza, yo la conocí, te estoy diciendo, hace muchos años, 50 y pico de años, nunca cambió, fue una permanente, digamos, trayectoria que él tuvo, que no se apartó un milímetro nunca de su pensamiento, de su forma de ser, de su creación. Muchos dicen las letras de Biglietti, no. Para mí Biglietti es poesía. Las canciones de él son poesía. Y además con una actitud activa y solidaria hasta el final. Quiero cerrar con eso, porque no lo quiero dejar afuera. Eso de que hasta los últimos días, y fue a Bolivia y fue a Chile, lo llamaban del sindicato tal, y él estaba ahí. Cantó en Las Piedras el sábado antes, no, el viernes. Y bueno, y hasta lo último. Daniel fue la palabra solidario, bueno, podría ser solidario Daniel Biglietti. Es todo unido, una cosa sola, ¿no? Washington, gracias por el testimonio. No, a ti. Nosotros nos vamos, les agradecemos haber estado ahí. Fue un placer estar en este especial sobre Daniel Biglietti. Buenas noches, que pasen bien. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo, un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.